Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Aruba conoció a su primer fallecido a causa de un accidente de tránsito en lo que va de corrido de este 2015. El aumento del BAZB no podrá ser más cobrado en la factura, sino que los comerciantes deberán incluirlo en sus precios. El exministro Juan David Hirosquín se retira completamente del partido ABP. El presidente Juan Manuel Santos le responde a su homólogo Nicolás Maduro por fuertes declaraciones. ¿Por qué Shakira le puso a su hijo varón Sasha? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Este fin de semana se presentó la primera víctima mortal del año en Aruba. Se trata de un joven de apenas 17 años quien encontró la muerte en un accidente de tráfico. Al parecer, el exceso de velocidad fue el causante de este fatídico desenlace. El domingo, cerca de las 4:30 de la mañana, la central de la policía despachó varias patrullas hacia un accidente que se presentó en la cruzada de Price Mart, frente a la estación de bomberos en Sabana Verde. A la llegada de la primera unidad se encontraron con una moto y su conductor en un estado crítico debajo del auto. De esta forma se pidió la asistencia de la ambulancia con urgencia. Al parecer, el auto salió de la cruzada de Price Mart con dirección hacia la rotonda del aeropuerto. Allí la conductora no se percató que venía una moto a una alta velocidad. Desafortunadamente, este accidente de tránsito cobró la vida de Kevin Richard Weaver, de 17 años, quien se convierte en la primera víctima fatal de un accidente de tráfico de lo que lleva del 2015. Al parecer, el joven ya había tenido algunos pequeños accidentes con otros autos minutos antes de que se estrellara de frente con el auto. Pulso Latino envía palabras de condolencia a sus seres queridos y familiares. Por eso la recomendación sigue siendo constante: disminuir la velocidad durante altas horas de la noche y, lo más importante, no conduzca bajo los efectos del alcohol. Esto podría conllevar terribles desenlaces. En otras noticias, hoy, como todos los lunes, hacemos un recuento de algunos hechos y accidentes que se presentaron durante este fin de semana. Iniciamos con un hecho que se presentó el sábado en la tarde en el área de Solito, en donde la policía fue llamada para dar asistencia a un hogar. Al parecer, un oriundo de China estaba teniendo problemas con sus vecinos. La situación es que uno de ellos estaba acusando al otro de que estaba construyendo una casa en terreno equivocado. Este se tornó más difícil en el momento en que el vecino sacó un cuchillo para amenazar al chinés. La policía, después de un rato, controló la situación y no hubo detenciones. En otro hecho, en una triple detención, resultó una investigación que se está realizando por las autoridades. Al parecer, esta se desarrolló ya que estos tres hombres se les encontrara con armas de fuego. Ellos están envueltos en una supuesta persecución que terminó en un accidente en donde un auto se volcó. Allí se encontraron armas de fuego dentro del auto y algunos materiales sospechosos. Al parecer, este trío tenía algo que ver con atracos. Por esto, una profunda investigación está andando. Ellos hasta el momento están detenidos por el cuerpo policial para más investigación. Y cerramos con un accidente que se presentó el sábado en horas de la madrugada, donde un joven que venía conduciendo una moto salió de Camerlink sin ver qué auto estaba en dirección contraria hacia el área de Cerro Blanco. Él intentó salir, pero sin embargo su moto se deslizó, lo cual condujo a que perdiera el control y estos dos colisionaran. El auto intentó evitar el accidente, pero no pudo frenar. El joven que iba en la moto recibió una grave herida en su pie, por lo que fue trasladado al hospital. Una gran confusión se está presentando entre la comunidad, tanto entre los comerciantes como también los consumidores. Esto tiene que ver con el aumento del 1% de BBO llamado BAZB. El propio ministro de Finanzas indicó que este impuesto ya debe estar dentro de los precios y no ser una tarifa que se cobra en más en la factura de los usuarios. El Departamento de Impuesto próximamente estará dando sesiones de información sobre este malentendido que ha tocado hasta las compañías de gobierno que están actuando de una forma errada.
Frente a ciertos malentendidos que se están registrando entre la comunidad, el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, hace ciertas aclaraciones sobre el impuesto del 1% del BAZB que se está cobrando actualmente. Cabe resaltar que aunque el BBO existe ya por muchos años, el incremento de un 1% sobre este llamado BAZB está teniendo ciertas dificultades de comprensión, así como de utilización, tanto que hasta las mismas compañías de gobierno están aplicando de una forma equivocada esta ley, ya que este aumento del BAZB no debe ser calculado sobre la factura como si fuera un impuesto que se le cobra al consumidor, sino que este ya debe ser aumentado en el precio del producto o del servicio. El BBO y el BAZB se le cobra a los comerciantes y no a los consumidores, según lo indicó por el mandatario de Finanzas. Asimismo, agregó que se están preparando sesiones de información para aclarar estos malentendidos y también tienen preparadas campañas de control para verificar que el comercio no esté implementando más esta cobranza sobre la factura de los consumidores. Así que si en su factura tiene este impuesto de BAZB, usted no tiene por qué pagarlo. En otras noticias que también tienen que ver con el Ministerio de Finanzas, el anterior ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, hoy presentó oficialmente su retiro del partido ABP, o al menos así salió a la luz pública. Después de la crisis constitucional que reinó en el momento en que él era el ministro y después de entregar una carta el año pasado, este fin de semana se conoció que Hirosquín se distancia por completo del partido ABP, más no de la política. El exministro de Finanzas Juan David Hirosquín entregó su retiro oficial del partido al cual pertenecía, actualmente en el poder, ABP. El exministro confirmó esto haciendo referencia a que él, a finales de noviembre del año pasado, le escribió una carta al mandatario Mike Eyman. Al parecer, en este documento le explicaba las causas de su distanciamiento. Pero oficial y a la luz pública salió hasta este fin de semana la noticia de que el exministro de Finanzas tomaría distancia del partido ABP. Aunque según Hirosquín, él no puede contestar en este momento si se unirá a otro partido político, ya que lo que sí se supo es que Juan David no se distanciará de la política. Como se conoció, Hirosquín el año pasado se retiró como ministro de Finanzas en julio. En ese tiempo se interpretó su retiro como una desaprobación contra Holanda o contra su mismo gobierno local. Ese 4 de julio, él indicó que se retiraba de su posición ya que no estaba dispuesto a cargar una responsabilidad financiera de su país si él no tiene autoridad para acompañar esta responsabilidad. Juan David Hirosquín se tomará un tiempo para continuar con más estudios en el exterior, mientras se vuelven a presentar elecciones, tiempo en el que se conocerá si él se incorporará a otro partido o si hará parte de otro partido.